Hola, ¿qué tal? Hoy he venido a grabarles un video rápido de lo que está pasando con el precio de Bitcoin. Sin antes vean el descargo de responsabilidad. Y pasamos a lo que es el gráfico. Ayer estuvimos alrededor por los 19.200. Nos mantuvimos por ese rango. Justamente a la hora del canal de la transmisión de Trading Latino tuvo una explosión y siguió subiendo más. Ayer se quedó entre los 20.200. Ahorita estuvimos en su máximo hasta los 21.300. Prácticamente subió $2.000 en el de 4 horas de golpe. Eso, Bitcoin hoy tiene que mantenerse por esto, cerrar la vela diaria por arriba de los 20.000 para respetar la proyección, ya que habíamos caído por debajo de 20.000. Entonces es necesario que se mantenga por esta zona y sobre todo que no la pierda el fin de semana, porque los fines de semana en Bitcoin son como liquidaciones, son la gente se sale y el precio empieza a caer. Entonces no debemos de perder esta zona para que la siguiente semana ya la DX se giró completamente a la baja. El DI positivo y el negativo están a punto de cruzarse aquí en la parte baja. Entonces la próxima semana sería que Bitcoin daría su última subida para que después se mantuviera en rango o cayera. Bueno, entonces para el día de hoy el precio de Bitcoin debe de mantenerse por arriba de esta zona o no perderla. Hay un patrón que Jaime inventó o lo nombró que se llama el rompe y te joden. Entonces nunca se entra cerca del POC en una posición en largo y cerca de las medias. En este caso rompió su máximo anterior que fueron los 19.890. Entonces el movimiento lo que hace es esto y después llega a su área de resistencia que está entre los 20.400 y debe de caer para seguir subiendo. Prácticamente así es el movimiento y ese movimiento lo tiene que realizar. Entonces ahorita rompió su máximo anterior, llega aquí y durante el fin de semana en lo que forma el patrón bajista, en lo que termina de formarse las velas, se girará así. La DX se girará también hacia la baja, como perdiendo fuerza, y este vallecito empezará a formar su valle oscuro y el DI negativo empezará a tomar un poquito de fuerza hacia arriba y el DI positivo hacia abajo. Entonces esperaría que no cayera por debajo del POC entre los 20.000 y 19.800, que no cayera el movimiento. Esperemos que hoy siga subiendo para que nos quede un poco más de tiempo, para que el lunes o pleno domingo que abren los mercados de Forex y de todo lo que son las monedas, Bitcoin vuelva a retomar su tendencia. Entonces los que hayan entrado en acá abajo tienen que proteger su capital o salirse. Una forma de ver el patrón de salida es que su área de volumen está por alrededor de los 21.400. Entonces el precio, si sigue subiendo, tiene que romper esa zona. Y si no, su tope sería entre los 21.500. Y de ahí otra vez al área de volumen importante que está en el POC. Para que en pleno domingo o lunes en la apertura de los mercados continúe su tendencia y en la otra semana sea decisiva para seguir subiendo mínimo a lo que es la media de 55 y aquí pueda formar su valle verde. Entonces la otra semana sí o sí Bitcoin tiene que subir. En el de 4 horas pues sí rompió, sí recuperamos la zona. Entonces eh, ahorita hay que seguir viendo el precio ya que ahorita empezó a formar velas de absorción. Se les llama velas de absorción porque el mechazo queda por la parte arriba. Entonces significa que el precio lo están empujando hacia la parte baja. Todavía no cierra la vela, faltan 2 horas. Pero si las velas empiezan a cerrar así y empieza a hacer lo que es como un techito, como por ejemplo aquí quiso un piso y lo hace en la parte alta con velas de absorción por la parte alta, entonces sí es necesario que uno se vaya saliendo de esa posición para que deje
pasar su patrón bajista, que cuando se forma otra vez su valle rojo, eh, su valle rojo, el ADX vuelve a tomar su pendiente positiva, o negativa, dependiendo de cómo esté en el momento, y no caiga por la parte del POC. Entonces aquí abajito volvemos a entrar y para arriba otra vez, porque en el diario está a punto de tomar su fuerza. Ahorita ya se giró el ADX, en la diaria, y están a punto de chocar el DI negativo con el positivo. En el de 4 horas pues ya agarró fuerza el ADX con direccional alcista. Entonces hay que ver si rompe los 21.500, 21.400, y de ahí otra vez al fin de semana esperar, o 2 días que dura el patrón de caída hasta los 19.900. Entonces quise hacer este video, porque ayer pues pasó un suceso, eh, hubo por ahí algo en la realeza. Entonces ahí ustedes sabrán, eh, posiblemente las bolsas hubieran caído, habló la Fed, no cayeron las bolsas ni las criptomonedas, y eso está bien. Entonces Bitcoin tiene que subir ya la próxima semana, y pues aparentemente no perder los 20.000, a lo mejor sí tener otra vela de retroceso y otra vela alcista, o dos velas de retroceso o una vela alcista, para ya terminar su patrón alcista en el diario. Esperemos que se cumplan lo del semanal, donde por lo menos llegue a tocar los 25.000. Esperemos nosotros que empiece a subir por mínimo hasta los 27.000, pero si en la semanal debe hacer un rango que mínimo toque los 25.000. Entonces voy a hacer otro video mañana, o dependiendo de cómo vea el precio hoy, o de cómo cierre el precio. Esperemos que no se desplome otra vez, y que vuelva a salir otra velita roja como aquí, y el precio vuelva a caer por acá abajo, porque si no sería malo. Entonces durante el fin de semana y hoy tiene que mantenerse el precio por arriba del POC en el de 4 horas, y en el diario tiene que mantenerse igual por el arriba del POC, o por los 20.000, 20.500, entre ese rango. Por lo mucho se puede dar unos mechazos por los 19.800, 19.000, pero tiene que mantener esta zona para que entre los 2 días que pasa, sábado y domingo, y la siguiente semana, sigamos su patrón alcista, que es su valle verde. Entonces Bitcoin lo tiene que hacer, porque ha estado cayendo en lugar de subir cuando tiene su patrón alcista, que fue por aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces pues eso es el video de ahorita, un video rápido para que vean qué ha hecho el precio de Bitcoin y cómo se encuentra la situación actual. Entonces es muy importante que no pierda esta zona, que llegue a los 20.400, 500, y el fin de semana o caiga muy lento a la era de volumen, o se la pase rangueando aquí, haga su patrón alcista, para que el lunes volvamos a retomar su tendencia alcista. Entonces hay que ver cómo cierran las velas, y cómo, si sigue teniendo dirección y fuerza. Pero los fines de semana por lo regular cierran los mercados, y pues tiende a caer o mantenerse. Entonces hay que estar monitoreando el precio de Bitcoin, a ver qué hace. Y pues obviamente todas las criptomonedas como Ethereum, Solana, pues van a tener el mismo patrón. Rompieron el POC. Entonces aquí ya tiene una vela de absorción. Ethereum tiene que mantenerse por arriba de los 1.500, 1.600, y después para retomar tendencia. En el mismo caso de Solana, tiene que caer entre los 33 o 32, y por lo mucho a los 31. Hay una cosa que se llama retrocesos, ondas de Elliot. Retrocesos de Fibonacci. Se toma el mínimo anterior y el máximo anterior cuando son tendencias de long o short,
y aquí calcula que el precio, en caso que no, nota se toma al revés. Bueno, vamos a ponerlo para abrir una posición. Por ejemplo, cuando se va a abrir una posición hacia la alza, se toma desde el precio más alto al precio más mínimo, y si es hacia la baja, se toma al revés. En este caso, para la siguiente entrada también podemos ayudarnos de esta herramienta. Después les enseñaré cómo utilizar las ondas de Elliott y cómo configurarlas. Supongamos que su máximo anterior está así. Ahorita Bitcoin o Ethereum, cualquier criptomoneda, tiene tres niveles. No tiene que caer por debajo de estos dos niveles, entonces el precio tiene que caer, y cuando vemos que respeta y no toca la siguiente línea y empieza a subir, aquí sería nuestro precio de entrada, o en el gráfico de una hora buscar el gatillo para la entrada. Entonces también es una herramienta que podemos utilizar. En un video se las voy a enseñar para que entiendan cómo utilizar las Fibonacci. Este es su último precio para que no cambie tendencia, es entre el cero, pero ya no lo recomiendo. Siempre recomiendo que el precio sea entre esta o esta, entre estas tres. Entonces el precio tiene que ir bajando, no perder esta zona, hacer algo así y empezar a subir de nuevo. Si ya empieza a perder esta zona, ya no es recomendable entrar, sino esperar hasta que termine y ver si no cambia tendencia, o ver qué pasa en el momento. Pero las ondas nos pueden ayudar también. Entonces, si las tomamos en Bitcoin, Bitcoin tendría que caer entre los 19.800, sí, 19.800 donde les marcaba. Esta es la línea verde. De 19.800 y 20.100 no debe de caer esa zona, y si vemos que se empieza a girar, aquí sería nuestro punto de entrada. Si nos vamos al gráfico de una hora, lo mismo, por lo mucho debe de caer entre los 21.800, que es el área que yo les mencionaba. Debe terminar su patrón. En el de 4 horas pues es su entrada aquí, 20.800, como les indicaba. Entonces hay que estar vigilando Bitcoin el fin de semana para ver qué hace. Las ondas de helio después se las voy a enseñar para que ustedes también sepan utilizarlas y sea una herramienta más de su análisis. Aquí también ya nos había dado ayer una señal de entrada, entonces por ende aquí ya cambió como la tendencia en el de 4 horas. Entonces hay que tener mucha atención y vigilar el precio de Bitcoin, de cómo cierra esta vela y cómo se mantiene el fin de semana. Entonces, sin más por el momento, pues estamos al pendiente, y si veo que es necesario hacer un video ya sea mañana o al rato para ver cómo cerró Bitcoin o si sigue tendencia, lo estaremos realizando. Sin más por el momento, que tengan un excelente día. Este es un análisis corto para ver cómo amaneció, y lo vamos a estar vigilando durante el día. Entonces, que tengan un excelente día y pues a vigilar Bitcoin.